Bueno, habíamos visto qué incluye la administración financiera, ¿sí? ¿Qué diferencias hay entre la administración financiera y el análisis financiero? Vamos a repasar un poquito eso. Decíamos que la administración financiera incluye las 4 decisiones, ¿sí? ¿Cuáles eran? De inversión, financiamiento, de capital de trabajo y dividendos. ¿Y cuál? Dividendos. Dividendos. Entonces, inversión, que está relacionada con la adquisición de bienes, por ejemplo, con los incrementos del activo, compra bienes de uso, bienes de cambio, otorgar un crédito, etc. Las decisiones de financiamiento que tienen que ver con el lado derecho del balance, es decir, con todo lo relacionado con la forma de financiamiento, con el pasivo, el patrimonio neto, o sea, capital propio, capital tercero. Las de capital de trabajo, que se refiere al activo corriente, al pasivo corriente. Y la de dividendos, que tiene que ver con la distribución de utilidades, o sea, qué se hace con las utilidades que genera la empresa, ¿sí? ¿Qué parte se distribuye entre los socios y qué parte se retiene en la empresa para reinvertir, ¿sí? Entonces ahí tenemos las 4 decisiones. Después veíamos el estudio del sistema financiero, que a grosso modo, ¿qué incluye al sistema financiero? Mercados. ¿A qué mercados nos referimos? Los de capitales. Mercado de capitales. ¿Qué otro mercado? Mercado de divisas. Mercado de divisas, exacto, de moneda extranjera. ¿Qué otro? El mercado de commodities y Sí, el monetario bancario. exactamente. Entonces teníamos esos 4 mercados. Dentro del sistema financiero también tenemos a los intermediarios. ¿Cuáles pueden ser algunos intermediarios? Los bancos, las compañías financieras. Exactamente. Esas de Las cambio. sociedades de bolsa, por ejemplo. ¿Sí? Esos serían los intermediarios. Después teníamos los activos financieros. ¿Qué activos financieros me podrían nombrar? Las cuentas bancarias. Sí. Los títulos que podían ser públicos y privados. Sí. Las acciones de empresas. Las acciones. Y los fondos comunes de inversión. Estado. Fondos comunes de inversión, exactamente. Las divisas también. También. Los Commodities. CDA y los ADR. ¿Sí? Acciones de empresas de Estados Unidos que se pueden adquirir acá, o empresas argentinas que se pueden adquirir en Estados Unidos, Argentina y cualquier lugar del mundo. Entonces tenemos los activos financieros. Y después tenemos otras instituciones, entre las cuales encontramos organismos de control, por ejemplo el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores. Teníamos organismos nacionales o provinciales que intervenían en el mercado, en el sistema financiero. Por ejemplo, el Fondo de Transformación y Crecimiento. Y teníamos los bancos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, más el FMI. ¿Sí? Bien. Luego teníamos las funciones financieras. ¿Qué se acuerdan que encontramos dentro de las funciones financieras? ¿Que la veíamos en sentido amplio o en sentido más acotado solamente a la parte de finanzas? En el área de finanzas. La planificación financiera, la provisión de capital, administración de fondos, contabilidad de control y protección de activos. Bien. Relación con inversionistas. ¿Sí? Administración de impuestos, administración de sistemas de información, evaluación y consulta y relación con los inversionistas. ¿Pueden ser esas 9? Esas 9, exactamente.
Algunas eran estrictamente financieras, como la planificación financiera, como la gestión de fondos, de tesorería, relación con los bancos, etcétera, la provisión de capital, cómo conseguimos el financiamiento, la relación con inversionistas y la evaluación y consulta de otros sectores. Y después había algunas que tenían mezcla o eran más administrativas, que eran la protección de activos, como la que había un poco más de mezcla, y luego teníamos las estrictamente, o sea, las que son más administrativas, que contabilidad, auditoría, o sea, control, Como la el de sistema impuestos. de información, ¿sí? Impuestos, básicamente. Luego tenemos las fusiones y adquisiciones de empresas y de ahí se, digamos, surge el tema de la evaluación de empresas y surgen las dos maneras que teníamos de medir el valor de la organización, ¿sí? Bueno, y si maximizamos el valor de la organización, y ahí teníamos que dos métodos. ¿El valor de mercado agregado o el valor económico agregado? Bien, valor de mercado agregado para las empresas que cotizan en bolsa, y el valor que se comparaba el valor de la cotización de las acciones por el número de acciones contra el valor patrimonial de la empresa, y el valor económico agregado que tenía que ver con, digamos, cuánto era la ganancia contable y comparada contra el rendimiento que esperaban los inversionistas de esa empresa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos medir el objetivo general y había formas como el valor económico agregado por el cual se podían medir en las evaluaciones de empresas y un método que no les nombré, que es el flujo de fondos descontado, con el cual se pueden evaluar las empresas, darle un valor para cuando se fusionan o se produce la adquisición de empresas, ¿sí? Todo eso está mirado o estudiado por la administración financiera. En cambio, bueno, el análisis financiero, ¿sí?, va a incluir qué herramientas tenemos para el diagnóstico de la situación financiera, y ahí vamos a ver los indicadores o ratios, el flujo efectivo, el estado de flujo efectivo de origen y aplicación de fondos, los costos del presupuesto. Después todos los pasos para tomar una decisión financiera de cualquier tipo, que influya sobre el área financiera o sobre otras áreas dentro de la empresa. Las fuentes de información, de dónde se puede obtener información para hacer análisis financiero, y ahí tenemos básicamente la contabilidad, pero hay otras fuentes de información que no es la contabilidad, por lo menos la contabilidad para fines legales que podemos conocer, sino que va a estar basado, por ejemplo, en las estadísticas de la empresa sobre ventas, sobre costos, sobre gastos. Los tipos de análisis que se puede hacer en función de la posición del analista. No es lo mismo un banco que le va a otorgar un préstamo a una empresa de largo plazo que un proveedor que tiene que ver si la empresa puede cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, porque le va a dar, por ejemplo, 30 días para que pague. Y bueno, ¿y qué pasos se deberían efectuar para realizar análisis financiero? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver como introducción del análisis financiero. Primer punto, el tema de herramientas. Vamos a ver ratios e indicadores. Para eso vamos a analizar tres situaciones muy importantes dentro de la empresa. Situación financiera de corto plazo, es decir, si la empresa puede pagar sus obligaciones de corto plazo a medida que se van venciendo. Situación financiera de largo plazo, ver cómo es la relación que existe entre capital propio y capital de tercero, y si la empresa puede afrontar sus obligaciones y si es solvente para afrontar sus obligaciones de largo plazo, si es solvente para afrontar su pasivo, ¿sí? Y la situación económica, para ver si la empresa es rentable o no es rentable, ¿sí? ¿Qué tipo de rentabilidad tiene en función de las ventas, en función del activo, en función de la rentabilidad que tienen los dueños de la empresa, ¿sí? Por el capital que han aportado los dueños.
Después vamos a ver el estado de flujo efectivo, estado de origen y aplicación de fondos, que esto se relaciona mucho con las decisiones que habíamos dicho que había decisiones estratégicas. Bueno, eso se relaciona mucho con las decisiones estratégicas, financieras estratégicas dentro de la empresa, que eran las de inversión y las de financiamiento, ¿sí? El estado de flujo de fondos nos dice los orígenes de fondos, es decir, de dónde han obtenido los fondos o de dónde ha obtenido los fondos de la empresa, es decir, cómo se ha financiado, o sea, qué decisiones de financiamiento ha tomado. Y una vez que la empresa tiene el dinero suficiente, ¿en qué lo aplica? ¿Cuáles son las aplicaciones o usos que hizo de ese dinero? ¿Sí? ¿En qué lo invirtió? Sería, ¿sí? Entonces, el estado de flujo efectivo, estado de origen y aplicación de fondos, se refiere o está muy relacionado con las decisiones de inversión y con las decisiones de financiamiento. Luego vamos a ver los costos, ¿sí? Los costos que tienen que ver los distintos tipos de costos, cómo se pueden medir, cómo se pueden calcular los distintos tipos de costos. Algunos los vamos a ver en Financiera 1, otros los vamos a ver en Financiera 2, vamos a ver los costos de una empresa industrial, ¿sí? Para hacer el presupuesto de una empresa industrial, y ahí vamos a analizar un poco más los costos y vamos a ver los distintos métodos de costeo, si bien no vamos a entrar a esto porque esta materia no es costos. Bueno, vamos a tener un pantallazo de cuáles son los distintos tipos de costeo que puede llevar adelante una empresa, ¿sí? Y todo el tema presupuestario. Entonces, los ratios, el estado de flujo efectivo, en general se calcula sobre estados contables que ya han cerrado, que son históricos, ¿sí? Con los presupuestos podemos obtener cómo va a ser la situación de la empresa, o podemos inferir cómo va a ser la situación de la empresa hacia adelante, hacia el futuro, ¿sí? Bien. Para eso es muy importante todo el tema contable y las fuentes de información que vamos a ver. Vamos a darle un repaso a todo el tema de la contabilidad, de los rubros que componen los estados principales, porque bueno, eso lo vamos a empezar a ver y tienen que tener noción de cuáles son. Bien, ¿cuáles son los pasos para tomar decisiones? De cualquier tipo, pero vamos a ir puntualmente a través del análisis financiero. En primer lugar, cuando tenemos un problema, surge una dificultad dentro de la empresa, vamos a hacer un diagnóstico de la situación, vamos a ver dónde estamos parados. Vamos a analizar cuáles son las causas que provocan un determinado problema, ¿sí? Que afronta la empresa, ya sea en el área financiera o en cualquier otra área, pero que tiene implicancias financieras. Entonces, luego de tener las causas y hacer el diagnóstico y ver en qué está basado el problema que estamos abordando, vamos a plantear alternativas para tratar de resolver el problema. Entonces, vamos a focalizar en un problema y vamos a decir, bueno, este problema se podría solucionar de esta manera o de esta otra, ¿sí? Entonces, planteo alternativas para resolverlo. En finanzas, ¿sí? En el análisis financiero, vamos a cuantificar las alternativas. No, el análisis no va a ser nada más que cualitativo, sino que vamos a tener que cuantificar cuál es el costo y los beneficios de cada una de esas alternativas, ¿sí? O sea, darle un valor monetario y numérico. Obviamente es la forma que tiene el análisis financiero de determinar un valor numérico para cada una de las alternativas, permite elegir la alternativa más ventajosa y que permite resolver el problema, ¿sí? También vamos a tener que darle importancia a otros aspectos cualitativos que no influyen en los valores numéricos, pero nos vamos a basar básicamente en los valores monetarios o numéricos. Una vez que hemos elegido la mejor alternativa, vamos a poner en marcha, si la vamos a llevar adelante, la vamos a implementar. Y luego, a medida que se va cumpliendo esa posible solución a un problema que podemos llegar a tener, vamos a ir haciendo el control, vamos a ir viendo en la realidad, en los hechos, cómo se cumple esa alternativa que nosotros habíamos cuantificado
desde la proyección, desde el análisis, ¿sí? Y vamos a ver si, digamos, la opción que planteamos se está dando como la planteamos o si tiene algunas divergencias, y vamos a determinar cuáles son las causas de esa divergencia, y vamos a plantear las medidas correctivas a esa alternativa que propusimos. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto a los pasos para tomar cualquier decisión financiera. Vamos a... para eso, para determinar alternativas y para analizar un posible problema que tiene la empresa, podemos determinar o nos vamos a basar en información, en datos que se planteen, que estén dentro de la empresa o afuera de la empresa, ¿sí? Y para ello vamos a tomar en cuenta los distintos tipos de información a las que puede acceder la empresa. En primer lugar vamos a tener la contabilidad, ¿sí? La contabilidad, si bien plantea algunos inconvenientes, como por ejemplo, que en la contabilidad no se toman cuestiones como la capacidad de los empleados, otras cuestiones como pueden ser los valores corrientes, se está yendo cada vez más hacia los valores corrientes, pero por ahí quedan valores de activos o pasivos que están desfasados, que no son los reales. A ver, que están entrando. Entonces la contabilidad presenta problemas en como, por ejemplo, cómo evaluar una marca, un intangible, desde el punto de vista que le va a ocasionar a la empresa ingresos futuros, ventas en el futuro, y eso la contabilidad no lo mide o lo subvalúa, o sea, le da un valor menor al que realmente puede tener. Entonces, pero de todas maneras la contabilidad es una fuente de información importante, que nos podemos basar en ella, que obviamente que hay que ajustar, y eso nos va a servir para poder tomar decisiones financieras. Más que la contabilidad para fines legales, lo más importante es acceder a estadísticas comerciales y operativas de la empresa en cuanto a las ventas, a cómo están compuestas esas ventas, cuáles son los principales clientes, entre otras cosas, ¿sí? Y la operativa que tiene que ver con los costos, es decir, cómo, o sea, qué costos y qué gastos afronta la empresa y cómo podemos determinar cuáles son los más importantes, cuáles son los que más pesan en la estructura de resultados de la empresa. Básicamente, además de las estadísticas, vamos a tener dentro de la empresa, dentro del sistema de gestión que lleva la empresa, información de tipo gerencial, o podemos elaborar información de tipo gerencial que nos sirva más que la contabilidad o que se complemente con la contabilidad para darnos la suficiente información para poder hacer análisis financiero. Como siempre digo, la contabilidad nos presenta, y los indicadores que vamos a ver, por ejemplo los ratios, nos presentan información que nos da una indicación de dónde puede estar un problema, por ejemplo. Pero tenemos que ir hacia adentro de la empresa si detectamos esa información que nos puede decir que hay un problema en un sector determinado. Tenemos que ir hacia adentro de la empresa para analizar el verdadero problema, cuáles son las causas del problema, que por ahí la contabilidad no me lo va a decir, ¿sí? Puedo inferir algunas cosas, pero la contabilidad no me va a decir que, por ejemplo, que la empresa está muy estoqueada porque hay un problema con tales y tales artículos que no se venden adecuadamente. Bueno, un montón de cosas que pueden suceder y que tenemos que ir hacia adentro de la empresa para tratar de encontrar cuáles son las verdaderas causas. Luego vamos a tener el relevamiento de precios y composición de los mercados y sectores. O sea, vamos a tener que analizar el sector donde la empresa compite, ¿sí? Los precios de los competidores, los precios principales, ¿sí?, de la economía. Tenemos que ver la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, etcétera, que puedan influir
sobre las actividades de la empresa. Por eso habla del relevamiento de precios y composición de los mercados y sectores y de los pronósticos acerca de ese desenvolvimiento de mercados y sectores. No solamente nos interesa lo que pasa hoy, sino tratar de prever qué pasa hacia adelante. También vamos a tener que tomar en cuenta el relevamiento y perspectiva de la tecnología, a ver qué pasa con la tecnología que está utilizando la empresa, si está actualizada tecnológicamente o no, cuánto cuesta acceder a esa tecnología que en este momento la empresa no cuenta con la misma, ¿sí? No solamente de productos, no solamente de tecnología en cuanto a maquinaria, etcétera, sino que puede ser también la tecnología de los procesos, cómo podemos agilizar procesos, ¿sí? Para que los costos sean menores, por ejemplo, o procesos de venta para que las ventas sean mayores. Acá tenemos condiciones legales, impositivas y de regulación de la empresa y del sector, o sea, leyes que traban o afectan el desenvolvimiento normal de la empresa, ¿sí? Y esto ya lo dijimos, los principales indicadores de la economía de un país, les nombré algunos, podríamos también decir el PBI sectorial, o sea, el sector donde la empresa compite, la tasa de empleo, la tasa de desempleo, ¿sí? El nivel de ingresos, cómo está separado el nivel de ingresos de la población, por ejemplo, en 10 deciles, cómo se separa, cuánto incluye cada uno de esos deciles, ¿sí? Bien. Bueno, y una vez que tenemos esos datos, que hemos reunido la información, vamos a tratar de realizar pasos para el análisis financiero. Que estos pasos son enunciativos, es decir, se pueden hacer en distinto orden, al orden que está planteado acá, se pueden hacer algunos pasos sí y otros pasos dejarlos de lado, se pueden hacer algunos pasos con los cuales contamos con información y dejar de lado pasos donde no podemos conseguir información, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y depende del tipo de análisis que vamos a realizar, como les decía recién. Antes de seguir con los pasos, si somos un acreedor, como recién les decía, un proveedor, nos va a interesar la situación de corto plazo. Entonces vamos a plantear nuestros objetivos para el análisis financiero de una manera totalmente distinta a cómo la plantearía un dueño de la empresa que tiene que tener una visión más global de la empresa. Si es un tenedor de bonos y la empresa ha emitido bonos a 5 años y no solamente le va a interesar el corto plazo, sino que también le va a interesar el largo plazo, porque la empresa le va a pagar el bono en 1 año, 2 años, 3 años, hasta 5 años, por ejemplo. Los accionistas les interesa ver sobre todo, la situación financiera, pero les interesa saber sobre todo la situación económica y relacionada con los mercados, ¿sí? Y bueno, siempre también tener en cuenta que el análisis puede ser interno, o sea que el analista puede estar hacia el interior de la empresa, o sea, puede ser un área de la empresa, puede ser un gerente de la empresa, ¿sí? Y bueno, pero también puede ser alguien externo a la empresa, ¿sí? Que plantee analizar una empresa para ver si le da un crédito o no. O un proveedor por ejemplo, un proveedor, claro, ¿sí? Entonces, se va a poder basar en cierta información que va a conseguir y otra no va a tener acceso, ¿sí? Entonces, hay que ver si el analista interno va a requerir toda la información, el analista externo, por más que quiera toda, por ahí va a poder conseguir algunas cosas sí y otras no. Bueno, en función de esto... Disculpe, sí. ¿puede volver a repetir lo de los acreedores? Los acreedores básicamente me estaba refiriendo a los proveedores, que son los acreedores habituales de una empresa, que en general los proveedores me van a dar 30 días, 60 días, ¿sí? Para que yo pague, ¿sí? O sea, me van a financiar la mercadería por 30, 60 días, 15 días, 45, lo que fuera, ¿sí? Pero generalmente estamos hablando de corto plazo, ¿sí?
Entonces, al proveedor no le va a interesar tanto si la empresa tiene una relación de endeudamiento alta o si está más endeudada de lo racional, sino que le va a interesar más el endeudamiento que tiene y la relación con los activos de corto plazo. ¿Sí? Aquellos activos que hacen que la empresa pueda pagar a 30 días, a 45 días o a 60 días. ¿Sí? Entonces le va a interesar más que nada la situación financiera de corto plazo, porque esa situación nos va a decir si la empresa va a poder afrontar sus pagos, sus obligaciones, ¿sí? A medida que vayan venciendo. Perfecto. En el corto plazo. Entonces, ¿cuáles son para los pasos para el análisis financiero? Una vez que hemos determinado quién es el analista, quién va a realizar este análisis. Primero vamos a estipular la necesidad del análisis. Entonces, si somos un acreedor, vamos a necesitar saber si la empresa puede pagar sus obligaciones a 30, 45, 60 días. ¿Sí? Si somos un tenedor de bonos, vamos a requerir si la empresa va a poder pagar sus obligaciones a largo plazo, a 2 años, a 3 años, a 5 años. Pero también nos va a interesar la situación económica, pues si la empresa va bien desde el punto de vista económico, si tiene ganancias adecuadas, rentabilidad adecuada, su situación de endeudamiento, por más que sea complicada en el corto o en el largo plazo, va a ir mejorando si tenemos una buena rentabilidad, si la empresa genera buenas ganancias. ¿Sí? Entonces, bueno, y somos un banco, nos va a interesar saber si la empresa, de acuerdo al plazo del préstamo, si va a poder afrontar los pagos a medida que vayan venciendo. Si es de corto plazo, la situación financiera de corto plazo; si es de largo plazo, la situación financiera de largo plazo. ¿Sí? Entonces, necesitamos saber la finalidad del análisis. Un analista interno va a querer analizar toda la empresa y toda su situación. ¿Sí? Va a querer hacer un análisis integral, como vamos a ver nosotros desde la clase que viene. En cambio, un analista externo, por ahí, según su posición, según sea un acreedor, según sea un tenedor de bono, según sea un banco, va a querer ver distintos tipos de situaciones y va a poner una finalidad, un objetivo distinto. ¿Sí? Entonces, lo primero, colocar el objetivo del análisis. ¿Para qué quiero hacer el análisis? ¿Qué pregunta me quiero contestar con el análisis? ¿Sí? La segunda es obtener y ajustar. Les digo, esto es indicativo, enunciativo, como les dije, y no taxativo. No necesariamente se tiene que seguir este orden ni estos 8 pasos. Segundo lugar, obtener y ajustar la información contable. Les decía recién que la información contable es una información histórica, ¿sí? Y por ahí necesitamos ajustarla. Por ejemplo, puede haber dentro de la contabilidad de la empresa activos que estén ociosos, que no se usen en la actividad de la empresa y que figuran dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, si no se usan en la actividad de la empresa, hay que sacarlos de la empresa. ¿Sí? Hay que sacarlos del balance de la empresa. Por ejemplo, está el hijo del dueño que tiene su auto y el auto está dentro de la empresa y lo usa para ir a la casa y volver. Entonces hay que sacarlo del activo de la empresa porque no me está generando resultados, no me está generando ventas, no me está generando la actividad de la empresa, no está influyendo en la actividad de la empresa. Y bueno, y después todo el ajuste de situaciones, todos los bienes de uso, por ejemplo, si tenemos un inmueble rodados, hay que colocar valores corrientes, ¿sí? Que pueden ser distintos a los que diga la contabilidad. Yo digo, bueno, a ver, ¿cuánto vale este inmueble? ¿Me voy a ir a la contabilidad a fijarme? Sí, puede ser que sí, pero lo más conveniente es decir, ¿cuánto vale este inmueble en el mercado? Tanto. Bueno, entonces le voy a poner ese valor. ¿Sí? ¿Cuánto vale este vehículo? Y lo contabilicé a su valor de costo. Hace 2 años que lo compré. ¿Es el valor de mercado actual? Y no, entonces le voy a poner el valor de mercado actual. ¿Sí? Entonces ajusto la información contable. Luego calculo los indicadores de desempeño de la empresa, es decir, calculo los ratios, por ejemplo.
¿sí? Obviamente, de acuerdo al objetivo que yo me fijé, si era conocer si la empresa podía pagarme como proveedor a 30, 45, 60 días, los indicadores van a ser los indicadores de la situación financiera de corto plazo, de liquidez, de ratios de actividad, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, me voy a focalizar en los indicadores necesarios para el objetivo que me planteé. No tiene sentido que calcule 50 ratios si yo me estoy planteando nada más que un objetivo de corto plazo. Cuando sea necesario, tengo que expresar el flujo de fondos de 1 año o de 2 años, ¿sí? Además de la información contable histórica, puedo necesitar la información hacia el futuro para saber hacia dónde va la empresa, ¿sí? Obviamente estamos en Argentina y es muy difícil obtener la proyección de los datos de la empresa, pero a 1 año se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, los bancos te piden 2 años, el flujo de fondos a 2 años para darte un crédito, ¿sí? Entonces, es bueno, además de la información contable histórica, tener la información sobre los flujos de fondos de los próximos 1 o 2 años. Luego realizamos o podemos realizar la evaluación competitiva del sector y de la empresa, es decir, vamos a analizar el mercado donde la empresa o el sector donde la empresa compite y vamos a hacer el análisis del macroentorno y del microentorno, ¿sí? Vamos a analizar los indicadores del país, por ejemplo, vamos a analizar la situación en cuanto a los proveedores, a los competidores, a los clientes, si hay sustitutos, ¿sí? Vamos a hacer todo ese análisis de la evaluación competitiva del sector y cómo está la empresa con relación a eso. En función de ese análisis diagnóstico, digamos, podemos decir, bueno, hacia dónde van las actividades de la empresa, ¿sí? Obviamente, acá se darán cuenta que yo tengo que formular esto y después voy a expresar el flujo de fondo. Entonces, obviamente, el flujo de fondo va a estar después del paso 5 y 6, ¿sí? Si hago ese análisis hacia el futuro. En el séptimo voy a realizar la evaluación final, es decir, voy a tomar en cuenta todos los indicadores que yo calculé, toda la información que recabé, qué datos me da, ¿sí? Y en función de eso voy a realizar la evaluación final. Y voy a comunicar las conclusiones y fundamentos del análisis a la persona que corresponda, ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa, ¿sí? Y voy a comunicar que es muy importante no solamente hacer el mejor análisis financiero, perfecto, único, sino saber comunicarlo. Es tan importante como hacer el análisis correcto, ¿sí? Si no sabemos comunicar, si no sabemos sacar las conclusiones, todo lo que hicimos perfecto nos sirve para poco y nada, ¿sí? Bien. Bueno, el estado de situación patrimonial va a ser uno de los estados contables que vamos a analizar junto con el estado de resultados. El activo, los bienes que tiene la empresa, los derechos, ¿sí? Que tiene la empresa y el dinero en efectivo. Entonces ahí vamos a estar divididos en activo corriente, o sea, aquellos que son líquidos o que rápidamente se pueden convertir en efectivo dentro del año, y los activos no corrientes, que son aquellos que tienen una vida útil mayor al año o que se van a hacer efectivos, se pueden transformar en efectivo más allá de un año. Entonces, vamos a plantear activo corriente, activo no corriente. Vamos a tener los distintos rubros ordenados por el orden de acuerdo al grado de liquidez. Caja y banco, dinero depositado en los bancos, inversiones temporarias, o sea, todas las inversiones que voy a hacer en los activos financieros que recién dijimos, acciones, fondos comunes de inversión, plazo fijo, los créditos por venta, es decir, los créditos que le hemos otorgado a nuestros clientes, los otros créditos que se relacionan con deudores, digamos, que no son por venta de bienes de cambio, anticipo de impuestos, adelantos al personal, ¿sí? Van a estar dentro de este rubro, deudores varios.
Y los bienes de cambio. Si es una empresa comercial, la mercadería. Si es una empresa industrial, materia prima, materiales, ¿sí? Insumos, productos en proceso y producto final. Se está por cortar, volvemos a entrar. Eso vamos a tener en el activo corriente, ¿sí? Profe, le hago una pregunta. Cuando hablamos de un analista externo, no me puedo imaginar como a qué se refiere. No se refiere como un tema de auditoría, algo así, ¿no? Sino que A ver, sí. Un analista externo puede ser, por ejemplo, a mí que me contratan, yo no pertenezco a la empresa, no estoy dentro de la empresa y voy a analizar a la empresa desde el punto de vista del análisis financiero. Voy a hacer un diagnóstico de la situación de la empresa y voy a proponer soluciones, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un analista externo. Yo puedo estar dentro de la empresa. Bueno, ¿para qué grabe? Recording in progress. Yo puedo estar dentro de la empresa, ser, por ejemplo, un gerente de la empresa y hacer análisis financiero. ¿Sí? Pero bien, ahí, si yo soy un analista externo que me contrata la empresa, probablemente me convierta en un analista interno porque tenga acceso a toda la información. Porque si me contratan es para darme toda la información. Si no, tiene mucho sentido. ¿Sí? Pero también un analista externo puede ser alguien que esté fuera de la empresa y que no lo contrate la empresa. Como puede ser un proveedor, como puede ser un banco. ¿Sí? Está fuera de la empresa y un banco ¿qué te va a pedir? Y te va a pedir los estados contables y te va a pedir los flujos de fondos y te va a pedir algunos datos de la actividad de la operatoria habitual de la empresa. Eso es un analista externo. ¿Vos le vas a brindar toda la información que puedo tener acceso yo que estoy adentro de la empresa? No. ¿Sí? Le vas a brindar la información de la contabilidad nada más. Pero no va a tener acceso a un montón de información que si yo estoy dentro de la empresa tengo acceso a todo. ¿Sí? Sí, claro. No sabía de dónde verlo, porque digo, si un analista no puede ir a una empresa a analizar porque sí, ¿me entiende? No. Como que lo ve de otro lado, como diciendo, yo sí le quiero dar, no sé si se puede usar este caso, por ejemplo, yo desde otra empresa o soy proveedor o algo, analizo para esa empresa para ver si le doy algo, pero no, o sea, un préstamo o algo, pero no sé si tiene relación con esto también. Sí, porque, a ver, si yo soy un proveedor importante de la empresa y que tengo cierto poder de negociación, antes de darle un crédito a la empresa, le voy a decir, bueno, sí, dame los 2 últimos balances. Y entonces te evalúo crediticiamente, como vamos a hacer en la unidad 3, y entonces te digo, sí, te puedo dar hasta tanta plata. O no te puedo dar. Se puede ver de las dos formas, esa era Sí, la duda. exactamente. Gracias. Entonces, habíamos hablado del activo corriente, ¿sí? Dentro del activo no corriente que vamos a tener todo aquello que tenga relativamente poca liquidez, es decir, que por su función no es posible, digamos, que se transformen en efectivo rápidamente, por ejemplo, los bienes de uso, los activos intangibles, ¿sí? O la participación permanente en otras sociedades. Por ejemplo, una empresa que forma un grupo económico y tiene participación permanente, no tiene ánimo de desprenderse de esa inversión rápidamente porque es un grupo económico, ¿sí? Entonces, va a permanecer esa inversión en la empresa durante largo tiempo hasta que se decida vender, igual que un bien de uso. Yo puedo tener un rodado que lo utilizan los vendedores en la actividad de la empresa. Sí, pero bueno, en algún momento lo puedo querer vender, pero en general mi ánimo no es venderlo, mi ánimo es usarlo en la actividad de la empresa. Entonces, tenemos todos estos rubros. ¿Podemos tener bienes de cambio, créditos por venta? Sí. Si tengo un deudor en gestión judicial, puede ser que en vez de estar en el corriente, esté en el no corriente. Si tengo una mercadería que no rota, puede ser que esté en bienes de cambio corriente o no corriente. ¿Sí? Pero generalmente estos rubros siempre van a ser no corrientes. Bien, y después tenemos el pasivo. Cuentas por pagar o deudas comerciales, proveedores básicamente. Préstamos o deudas financieras,
toda la deuda con los bancos o con el sistema financiero. Remuneración y cargas sociales, sueldos, digamos el formulario 931, sindicato, etcétera, etcétera. Cargas fiscales, impuestos. Otros pasivos, bueno, le debemos plata al contador de la empresa, al abogado, al de comercio exterior, ¿sí? O le debemos plata a un acreedor que, o sea, que no nos entregó mercadería, sino que nos entregó otro bien, por ejemplo, una maquinaria, ¿sí? Y las previsiones que eran estimaciones de posibles juicios que puede tener la empresa, por ejemplo, o despido de personal, ¿sí? Todo eso puede ser corriente y algunas cosas pueden entrar dentro de una corriente. Préstamo, de la cuota 3 en adelante, va a ser una corriente. Las primeras 12 cuotas que venzan van a ser corrientes. Podemos tener también cargas fiscales, ¿sí? Planes de pago de impuestos a largo plazo, también puede entrar como no corriente. Cargas sociales, también puede haber plan de pago que entre como no corriente. Y bueno, podemos tener previsiones que también sean de largo plazo, por ejemplo, un juicio que pueda hacer que salga en contra de la empresa y que puede ser que salga dentro de 3 años. El abogado nos dice, y este juicio va a demorar 2 o 3 años para salir. Entonces, lo puedo plantear como no corriente porque no lo voy a pagar en el corto plazo, no se me va a hacer exigible en el corto plazo. Y luego el patrimonio neto, que va a estar dividido básicamente en capital, aportes de capital de los dueños, y los resultados que la empresa ha ido acumulando, ¿sí? De otros años, que no asignó ninguna, no hizo ninguna asignación específica, o está como una reserva prevista por la ley o prevista por el estatuto, por ejemplo. Eso es el activo, el pasivo, el patrimonio neto. El estado de resultado, vamos a tener las ventas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un estado de resultado y soy un analista externo y accedo al balance de la empresa, va a decir ventas 100 millones. Si yo estoy adentro de la empresa, para que se entienda la diferencia entre analista externo e interno, si yo estoy adentro de la empresa, digo, esos 100 millones están compuestos por este producto, por este otro, vendido en Argentina, en tal región de Argentina, esto se vendió en el país, esto se vendió en el exterior, o sea, un montón de datos que si accedo a un balance y nada más, generalmente no los voy a tener tan abiertos, ¿sí? Ventas menos costo de ventas me da el resultado bruto, ¿sí? El costo de la mercadería que vendí o el costo de producción si es una empresa industrial. Y tenemos los gastos operativos. Después del resultado bruto le resto los gastos comerciales y administrativos. Comerciales son los del área comercial justamente de la empresa. Si es una empresa industrial, los del área de producción van a estar en el costo de venta, todos los gastos. Y todos los otros sectores que no son ni producción ni comercial van a ser administrativos. Recursos humanos, administración, finanzas, etc. Para la contabilidad son todos gastos administrativos. Eso me da el resultado operativo, que es el resultado de la actividad principal, ¿sí? Esto es un dato muy importante porque nos permite saber cuánto ganó la empresa por su actividad principal. Le resto los intereses que pago por mi financiación capital de tercero. Y si tengo otros ingresos porque he realizado inversiones, como vimos en el activo, tengo inversiones temporarias o tengo inversiones permanentes, eso me va a dar lugar a otros ingresos. Y lo coloco acá. Resultado ante impuesto, el impuesto a la ganancia, y eso me da el resultado neto o el resultado del ejercicio, ¿sí? Básicamente, esos dos estados son los que vamos a ver. Luego vamos a analizar el de flujo de efectivo, tomando en cuenta estos dos estados, básicamente. Bien. Creo que tiene algo más esto, pero... Bueno, esto ya lo saben. Bueno, listo. ¿Lo puedo explicar a ese que pasó, por fin? Por favor. Sí, sí.
No, acá tenemos el activo, o sea, vemos el estado de situación patrimonial como un diagrama, ¿sí? En donde tenemos del lado izquierdo del estado de situación patrimonial, el activo, son los bienes de cambio, bienes de uso, bienes intangibles, y son los derechos a cobrar a un cliente, por ejemplo, a un tercero, ¿sí? Los anticipos que hemos hecho, pagos anticipados, nos dan derechos a cobrar, a que nos hagan una prestación de un servicio, que nos entreguen un bien. Luego tenemos el pasivo, que es el capital de tercero, ¿sí? Que son todas las deudas que vimos recién. Y el patrimonio neto, que es el capital propio, ¿sí? Que vimos que lo dividíamos en capital y resultados acumulados. Y la ecuación contable es activo menos pasivo igual a patrimonio neto, ¿sí? Simplemente eso. O si lo paso el menos pasivo, lo paso sumando los dos términos, tengo la ecuación más del punto de vista financiero, es decir, tengo mis activos, las inversiones que realicé, cómo las financié, con capital del tercero y con capital propio. O sea, del lado izquierdo está la inversión y del lado derecho está el financiamiento de esa inversión. Bueno, y acá lo dividí en activo corriente, activo no corriente, que acá no estaba dividido, ¿sí? Rápidamente, en menos de un año se puede transformar en efectivo. El activo no corriente no tiene el ánimo de transformarse en efectivo en menos de un año. Y bueno, en general se va a transformar en líquido, en efectivo, en más de un año. El pasivo corriente es el pasivo, ¿sí? Que se hace exigible o lo voy a tener que pagar dentro del año, desde el cierre del ejercicio. O sea que el ejercicio cerró el 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Todas aquellas deudas que ya vencieron el 31 de diciembre del 2020, pero todas aquellas otras que venzan entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021 van a ser corrientes, van a vencer dentro del año. En cambio, todas aquellas deudas que venzan después del año, o sea, en el caso del ejemplo, desde el 1 de enero del 2022 en adelante, son no corrientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un préstamo con un banco y estar al día con ese préstamo. Las próximas 12 cuotas que venzan, o los planes de pago que ha hecho con la FIP, por ejemplo, las próximas 12 cuotas van a ser corrientes. Las que venzan a partir de enero del 2022, o sea, más allá del año, van a ser no corrientes. Y bueno, y el patrimonio neto. Eso era, básicamente. Profesor, Sí. explicar de nuevo el activo corriente y no corriente, que me cortaba bastante la comunicación. Sí, el activo corriente es aquel que por su grado de liquidez o ya es dinero, si está en la empresa o depositado en un banco, ya es dinero, o rápidamente dentro del año se puede convertir en efectivo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un plazo fijo que vence en 30 días, lo puedo convertir en efectivo apenas venza. Si yo tengo un stock de bienes de cambio, mercadería, la puedo vender dentro del año y convertir en efectivo. Si yo tengo un crédito de un cliente al que le fié, le di 30 días para que me pagara, a los 30 días me va a tener que pagar y se va a convertir en dinero, ¿sí? Eso es lo corriente. Lo no corriente es aquello que no hay un ánimo de convertirlo en efectivo en el corto plazo, dentro del año, ¿sí? O si se diera, va a demorar en hacerse efectivo durante, o sea, más de un año. Por ejemplo, si yo tengo un bien de uso, un rodado, no tengo ánimo de vender ese rodado para hacerlo plata, ¿sí? El fin de tener ese rodado es usarlo en las actividades de la empresa. Si yo tengo una inversión en otras empresas, formando un grupo económico, tampoco tengo ánimo de vender esa inversión, porque tengo un grupo económico, o sea, tengo varias empresas, ¿sí? Pero puede ser que yo tenga una cuenta a cobrar a un cliente que esté en juicio, porque el cliente no me pagó,
y el abogado me dice, mira, este juicio va a salir en 1 año y medio recién, entre 1 año y medio y 2 años. Entonces yo no lo puedo poner en corriente, pues no lo voy a cobrar dentro del año siguiente, sino que con suerte lo voy a cobrar dentro de 1 año y medio o 2 años. Se va a convertir en efectivo, si sale a favor mío y si lo cobro, dentro de 1 año y medio o 2 años. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, vamos a empezar con los primeros, vamos a hacer la introducción y el viernes vamos a empezar con la práctica. Ya les voy a subir un práctico para el viernes para que lo tengan y lo vayamos trabajando cuando tengamos la clase. Razones o ratios financieros. Las razones o ratios financieros son indicadores que nos muestran la situación de la empresa en un momento determinado, ¿sí? Y relacionada con cierto hecho, o con la situación financiera de corto plazo, con la situación financiera de largo plazo, o con la situación económica, ¿sí? Los ratios, si los miramos individualmente, los podemos leer y podemos decir, este ratio está bien, este ratio está mal, algunos de los ratios, porque tienen valores que son indicativos, ¿sí? Que son los valores habituales o normales. Pero hay otros ratios que no, entonces no nos puede, o sea, por sí solo no nos indican mucho y se deben usar en conjunto con otros ratios, ¿sí? Y también nos sirven para hacer un análisis de tendencia o un análisis con la competencia o con el sector donde la empresa compite. Entonces, si yo tengo los estados contables de la empresa de los últimos 3 años, voy a analizar la tendencia de un determinado ratio en esos 3 años. ¿Subió, bajó, se comportó de esta manera o de esta otra? ¿Mejoró o no mejoró? ¿Sí? Entonces voy a ver la evolución que ha tenido una determinada situación en 2 o en 3 años. Y después lo puedo comparar con la competencia. Acá puedo recurrir, si puedo acceder al balance de la competencia, bien. Muchas veces hay que pagarlo, con informes comerciales los puedo llegar a conseguir. O si no, me baso en balances que estén publicados, que sean del sector en los que la empresa compite. Si yo me dedico a la construcción, voy a buscar balances que coticen de las empresas que cotizan en bolsa o que alguna vez han emitido títulos en la bolsa y han tenido que presentar los balances, ¿sí? Me voy a fijar en empresas constructoras que hayan publicado sus balances. Las empresas que cotizan en bolsa o que emiten en la bolsa algún valor, tienen que presentar sí o sí los balances. Entonces yo tengo ahí la materia prima para poder comparar la situación de mi empresa con la de esta otra empresa del sector. Como les decía, siempre analizamos 3 situaciones. Financiera de corto plazo, financiera de largo plazo, corto plazo siempre contablemente o financieramente le decimos menor a 1 año. Largo plazo mayor a 1 año. Y financiera está relacionada con si podemos afrontar nuestras obligaciones, si podemos pagar nuestras obligaciones, con lo que genera la empresa. Profe, Sí. hoy, ¿hay algún sistema en las empresas donde los ratios se generen y eso se van actualizando directamente con algunos valores o son todos manuales? No, hay sistemas de gestión que vos lo tenés que programar, ¿sí? O sea, tenés que... el sistema de gestión no te va a dar los ratios de por sí solo, sino que vos se los tenés que indicar y después sí te los va a ir calculando. Ah, bien. Sí. Pero bueno, primero le tenés que dar el conocimiento al sistema, digamos. Claro, vos como que la base de datos la vas actualizando vos y el ratio se va modificando solo. Exacto, Perfecto. exactamente. Pero muchas veces, ¿para qué te voy a mentir? Hay muchas empresas que tienen parte en blanco, parte en negro, y entonces el sistema, si el sistema permite las 2 cosas, como 2 sistemas paralelos, buenísimo. Pero si no, vas a tener que incorporar información que no está en el sistema. Bien, bien. Es la verdad también. Sí. Bueno, y en tercer lugar, la situación económica, que les decía que es las ganancias, la rentabilidad que tiene la empresa en un periodo determinado.
La situación financiera de corto plazo, vamos a poder ver si la empresa, o analizar si la empresa va a pagar sus obligaciones en el corto plazo, en un año, en el término de un año. Las que vayan venciendo en el término de un año, si las va a poder pagar. Entonces, si yo tengo un préstamo, voy a ver si puedo pagar las primeras 12 cuotas de ese préstamo dentro del año. Si yo tengo proveedores, voy a ver si le puedo pagar a los proveedores dentro del año. Impuestos, sueldos, AFIP, ANSES, bueno, todo lo que tenga como deuda, voy a analizar si le puedo hacer frente a esa deuda o no. Y voy a analizarla desde el punto de vista de la liquidez. Acá voy a comparar activo corriente con pasivo corriente, básicamente, lo de corto plazo. Y voy a analizar ratios de actividad. Y acá que voy a ver en qué tiempo me están pagando los clientes, ¿sí? En cuánto estoy cobrando, digamos. Cuánto demora en rotar la mercadería, cuántos días, por ejemplo, ¿sí? Para ver en cuánto tiempo esa mercadería se convierte en efectivo o en cuentas a cobrar, y en cuánto puedo ingresar el dinero a la empresa, o en cuánto la empresa le paga a los proveedores. ¿Sí? La operatoria habitual de vender, cobrar y pagar a los proveedores. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a ver con los ratios de actividad. Entonces, esos dos análisis y un tercer análisis que no está acá, donde voy a juntar los dos, voy a tomar en cuenta para saber si la situación financiera de corto plazo es buena, mala o regular. En la de largo plazo voy a analizar si la empresa va a poder cumplir con sus obligaciones en el largo plazo. ¿Sí? Si puedo pagar, o sea, si puedo afrontar con mi capital las deudas que la empresa tiene, por ejemplo. ¿Sí? Las deudas de largo plazo, pero también las de corto plazo. Entonces lo puedo analizar de 3 puntos de vista. El endeudamiento, la relación que existe entre mi capital propio y el capital del tercero. La capacidad para generar flujo de fondos, ¿sí? Que me permitan pagar mis deudas. Si yo estoy muy endeudado, tengo mucho más capital del tercero que capital propio, pero una empresa espectacular que genera fondos por todos lados, ¿sí? Que tiene muchas ventas, bajos costos, etc., voy a tener una ganancia todos los años importante. Entonces puedo estar muy endeudado y poder pagar mis deudas sin problema. ¿Sí? Entonces es muy importante, o todo lo contrario, estoy menos endeudado, pero no genero nada, no vendo poco, los costos son altos, y entonces por más que no esté endeudado, o esté poco endeudado, no voy a poder pagar esas deudas. Y la solvencia, ¿sí? ¿Cómo puedo afrontar lo que les decía primero, con mi capital, mis deudas? Y por último, la situación económica, es decir, el rendimiento, la rentabilidad que presentan mis inversiones, o sea, las inversiones que se realizan dentro de la empresa. O sea, cuánto rinde el capital aportado por los dueños. Entonces, si los dueños invierten en la empresa 100 millones, quiero ver si los dueños le sacan a los 100 millones una rentabilidad adecuada para el entorno, para el costo de oportunidad que tienen los dueños. Lo que les decía en la primera clase. Si yo tengo un activo de 100, un aporte de los dueños de 100 millones, y yo voy a querer ganar por lo menos 40 para que le gane el plazo fijo, la tasa de interés del plazo fijo. Pues si no me quedo en mi casa y no hago nada. Si voy a ganar menos. Entonces, eso es lo que me mide la situación económica, es decir, la rentabilidad, el rendimiento de determinadas inversiones. Y ahí voy a poder ver los ratios de rentabilidad, por ejemplo, de mis inversiones totales del activo, o el rendimiento de las inversiones que hago con mi capital propio, o simplemente de las ventas. Los ratios relacionados con la rentabilidad, es decir, cómo rota la mercadería, es decir, cuánto vendo en función de mi activo. Tengo un activo de 100, tengo ventas por más de 100 o por menos de 100. Eso es lo que voy a ver con algunos de los ratios relacionados. Y con otros ratios voy a analizar la estructura de costos que tiene la empresa. ¿Sí? Cómo influyen el costo de venta y los gastos operativos, comerciales, administrativos, ¿sí? en la estructura de costos de la empresa, de acuerdo a mis ventas.
Bueno, en la plataforma tienen el práctico 2 de decisiones. Bueno, tendrían que resolverlo y les di tiempo hasta el lunes, el viernes a las 23 horas, ¿sí? Para que lo suban a la plataforma. Hay una carpetita que dice entrega práctico 2, lo resuelven, lo terminan y me lo suben hasta el viernes a las 11 de la noche de la plataforma, así yo después se los corrijo y le hago la devolución. ¿Sí? Lo pueden hacer de a 1 o de a 2, no necesariamente de a 1. Ok, profe. Así que bueno, si no quedando alguna duda, díganme, la vemos. Pero bueno, acá les doy tiempo para que lo resuelvan ahora si quieren, se vayan a ver el partido o hagan lo que quieran. No, dudas no, profe. ¿Nada? Bueno. Profe, después puede pasar al grupo